Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al aula magna de esta escuela judicial, donde se lleva a cabo la mesa de trabajo titulada Construir sociedades pacíficas mediante la restauración en la familia, la escuela y la comunidad, que estará integrada por el doctor Michael Ledwich, director de la compañía formadora en justicia restaurativa y formador de formadores en justicia restaurativa en Reino Unido. Por la maestra en Derecho, Violeta Maltos, consultora de Projusticia, USAID. Por la maestra Sophie Heisler, consultora internacional de análisis estratégico y construcción de soluciones. Para tal efecto, invito al magistrado maestro en Ciencias Penales, Raúl Aarón Romero Ortega, a hacer uso de la voz en su calidad de moderador. Dentro del programa del foro que nos ocupa, la mesa de trabajo Construir sociedades pacíficas mediante la restauración en la familia, la escuela y la comunidad, nos acompañan expertos. Michael, creo que no requiere presentación, lo hemos estado escuchando a lo largo de las actividades. Enseguida, también nos acompaña la maestra en Derecho Violeta Maltos, como se dijo. Me voy a permitir dar lectura a un breve currículum, si me lo permiten. Ella es maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua, profesora en la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Sí está bien? ¿Watch? ¿De qué es? No, bueno, perdón, de 2007 al 2010 y de posgrados de diversas universidades del país desde 2010. Cuenta con diversos diplomados y cursos relacionados con el sistema penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia restaurativa, violencia de género, entre otros datos más. Actualmente se desempeña como consultora de diversas instituciones y organizaciones, principalmente Projusticia USAID, en las áreas de justicia alternativa y proyectos legislativos. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. La maestra Sophie Heisler es consultora internacional de análisis estratégico en construcción de soluciones. Se ha especializado en cómo enfrentar situaciones caracterizadas por conflictos, dificultades y estancamientos, sea a nivel de gobierno, organizaciones, empresas y a nivel personalizado. Tiene experiencia en gobierno federal y estatal, sector privado, organizaciones civiles, investigación y publicación de estudios sobre reconocimiento, violencia y crimen organizado, informal de bandas de la Ciudad de México, entrenamiento y capacitación. Actualmente es la coordinadora del diseño e implementación del sistema de mediación en el ámbito de los secretarios actuarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de su programa de formación de mediadores. Adicionalmente, es asesora de instancias públicas y privadas en temas de manejo de cambios y conflictos. Omití muchos datos de todos los panelistas porque lo que nos interesa es escuchar su experiencia y sus conocimientos. En este tema de vital importancia, la familia, la escuela y la sociedad son pilares socializadores y sí nos interesa saber de qué forma se construye la paz. El tema en sí implica un problema y un reto. El problema es la violencia que vivimos todos los días y nos atañe en la familia, en la escuela y en la sociedad. Y el reto es cómo resolver el tema, dice, restauración de la familia, la escuela y la comunidad. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Michael, por favor. Just check can you hear this okay? Right, I'm going to stand up. Some of you have already heard enough from me over the last couple of days. So it's me again, but I'm going to try and throw something slightly different at you. A bit of theory to start with. John Braithwaite, an Australian, I think he's a social psychologist, but a clever guy, looked into what holds communities together. And he looked at the strength of a community, and if it's a weak community, then there's far more crime, people indulge themselves in inappropriate tastes of drugs and crime,
and a whole range of everything you can think of people doing. Now, in his research, he was trying to study the strength of a community. And the strength of the community is dependent on the connections between people. And the connection comes from the silly little things, the simple things, the neighborhood issue where the next door neighbor helps you with your lawn, or the children from 2 doors up help the old lady 3 doors down with her shopping. Now, we live in a society that's shifting away from that community connection because so many things are individual. Computers are individual. Watching a video is individual. We don't need other people in quite the same way. So the strength of the family becomes an important part of the strength of the community. The stronger the links between people, the stronger the society, and the less likely there is to be crime. Now, John Braithwaite's work became seen as one of the key pillars of restorative practice because this connection process is reinforced every time you have a restorative meeting. Every time you have a restorative meeting, you build relationships that weren't there before. Those of you who were in my workshop earlier on today saw connections between parents that never really knew each other, but now would talk at the school gate. Connection between two pupils who actually didn't know each other, but now were friends. So the very essence of the restorative process is to build relationships. And we're in a society across the world now where we are gradually becoming more individual. So the more restorative processes that take place, the more we fight against the advance of crime. Now, what I'd say is that in the UK we've had some issues. When we introduced restorative justice in our legal system, the legal process that they designed wasn't particularly well produced. It was produced by people who didn't understand restorative practice. But it still works. It is what we'd call a camel designed to be a racehorse, but it still works. And it works because of the quality of process that takes place. So even if the legislation is not that good, if the people who are delivering the restorative process provide a quality product, you get the changes. You heal things between people. You actually resolve issues for victims, and offenders change their behavior. We have other issues. We have, for instance, where we've trained police officers, all too often, for business reasons, we've given them tiny little training courses of half a day or 1 day. And that means the quality of what they do is often not good enough. It would be much better to spend the money and the time to train people properly, because then they will actually do the work in the community that rebuilds those relationships. So I can only encourage you to take the quality of what is done as perhaps the most important factor. We have potentially another issue, and that is that business is trying to take over. We've got people who are trying to run training organizations that want to capture the whole market. If they do a superb job, that's not a problem. But if the quality of their training is not good, that has a negative effect across the whole country. So I encourage you as a nation that is starting in a way that I think is so positive to make sure that you maintain the quality of what you do, the quality of the training, the quality of the intervention, and look at measuring it in a way that looks at that quality. That's the most important thing, because then you make the changes. Then you rebuild the families that are breaking apart.
Then you build the relationships between neighbours that are having disputes. And there's lots of ways. There are so many ways you could use this. I think every teacher should be trained to use restorative practice. Every police officer, every youth worker, every probation officer, every PR person in every business, so the personnel staff actually have their issues dealt with in a restorative way. This is huge, and you've got to start somewhere. But if you look at the core process, why does this actually change society? It changes society because you are building relationships. And if you think about it, in schools, that is a community. And if you can have a community of a school where the relationships between all those children are positive ones, you are giving society another generation, a next generation that has the restorative principles built into the way they live. So I think this is huge. I think we are fighting against the tide of modern living where everything is individual, and we are not having the same relationships as we used to have. Even in the UK, it wasn't that long ago where not many people had transport, so you would share a journey. You both share the same cart on the way to the market. It wasn't that long ago where kids just played football. They didn't sit down and play on computers. It wasn't that long ago when the community were sitting around a piano in a bar of an evening and sharing time singing songs, because there wasn't any television. So society is changing, and I think restorative practice can actually start pulling people back together and start building more links and help reduce the risk of crime. So that's all I'm going to say. Thank you. Decía que Michael hace la reflexión de la importancia de los procesos restaurativos para mejorar las relaciones familiares con vecinos y tener una mejor sociedad. Se añoran los tiempos donde los niños salían a jugar a la calle, que realmente ahora es posible. También me hizo recordar la reflexión que nos hizo el día de ayer, que cuando él invitaba a jueces a las prácticas que él realiza, difícilmente acudían. Y él decía que sentía un tanto de envidia en México porque aquí estamos varios jueces involucrados en estos procesos restaurativos. Creo que es señal de que vamos por buen rumbo, de que la semilla que ha sembrado está produciendo frutos. Enseguida concedemos el uso de la palabra a la maestra Violeta, si nos hace favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes en el Estado de México y, bueno, sobre todo de compartir este panel, y más porque Mike fue mi maestro hace 10 años. Y agradecerlo. Hablaba el magistrado sobre las semillas que se siembran y le estaba explicando hace rato que hace 10 años vino a darnos cursos de justicia restaurativa de un modelo en específico, y ese modelo ya está en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para todo el país, y ese modelo se está trasladando a el proyecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes, entre otros, ¿no? Porque no es el único que se está trasladando hacia allá, también a la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero al menos en un primer proyecto tendría que ir acompañado de otros, sobre todo porque en materia de ejecución tendríamos que ampliarlo, pero así que ha sido una gran semilla porque ya tienes en las leyes nacionales regado tu modelo, Mike. Bueno, ¿sobre qué
una reflexión que es esta mañana sobre este tema, porque en realidad mi especialidad es justicia restaurativa en materia penal. Entonces, cuando me invitaron a esta mesa, dije, bueno, pues sí, yo trabajaba en algún programa de justicia restaurativa en el ámbito escolar, pero mi experiencia no es tan grande en ese tema. Mi experiencia es más hacia el sistema de justicia. Sin embargo, la aportación que podría hacer y que ahorita se vuelve una necesidad enorme es el desarrollo de estos programas, por dos razones. Una, originalmente en los estados, en las leyes estatales, se podían, y quienes trabajan en tribunales y procuradurías lo saben, se podían atender casos, sobre todo en fiscalías, sin que hubiera querella o denuncia. Podía accederse al apoyo de algún facilitador o facilitadora para que con una conciliación, una mediación o un proceso restaurativo les ayudara a solucionar su conflicto aún sin necesidad de haber querella o denuncia en muchos estados. Sin embargo, ahora con la Ley Nacional de Mecanismos, y aunque fue una discusión muy grande, pero tuvo sus razones, el hecho de que tenga ya que haber una querella o una denuncia. ¿Qué va a pasar? Que muchas personas que antes accedían a los mecanismos alternativos en donde están ya establecidos, como son fiscalías y tribunales, y que nos falta todavía por supuesto, ya no lo van a poder hacer. ¿Esto qué significa? Que definitivamente tenemos que fortalecer esos programas de justicia restaurativa en el ámbito comunitario. Y aunque sí, efectivamente hay fondos para ello, y está Subsemun y está Pronapred, y de alguna manera se ha estado impulsando, nos hace falta muchísimo. Hay muchos casos, y esa es la gran preocupación ahora hacia el sistema de justicia, ahora que no se van a poder atender estos casos, o que ya no se atienden en los estados que ya está la ley de mecanismos. ¿Qué va a pasar con aquellos conflictos vecinales que antes se atendían y se solucionaban? Ahora no se van a poder atender, y entonces el conflicto va a escalar y podemos tener delitos posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que fortalecer estos programas. Y segundo, esta mañana precisamente estaba con algunos colegas que trabajamos en el proyecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes, y nos hacían una pregunta, la persona del medio de comunicación, y tenía mucha razón. ¿Por qué se está haciendo a través de la ley un cambio de ideología o de paradigma que debería hacerse, y en base a lo que yo le decía, que era la justicia restaurativa, que debería hacerse desde las casas o las escuelas? Lo empezamos en el sistema de justicia en realidad, y sí, efectivamente, y en los estados como es el Estado de México, donde ya tenemos el sistema acusatorio funcionando, una de las cosas con las que nos hemos encontrado es que la resistencia es sobre todo cultural, que no se puede creer el hecho de que una persona enfrente su proceso en libertad, en el caso de las medidas cautelares, ha sido muy criticado, que no se puede creer el hecho de que alguien pueda escuchar al otro, escuchar por qué hizo lo que hizo, decirle cómo se sintió, y entonces ver una manera de que ese daño se repare y de que las relaciones se restauren sin necesidad de ir a una sentencia. Eso ha sido muy complicado de entender. ¿Por qué? Porque nuestra cultura es distinta, porque desde pequeños lo vemos en los cuentos que leemos en nuestras casas, los cuentos que nos lee nuestra mamá, hay un bueno y un malo, y el malo tiene que acabar en la prisión, o muerto, o encerrado, o relegado, pero tiene que acabar fuera de la escena. Eso es lo que hemos visto, y también en los programas que vemos desde chiquitos. Este cambio hacia la justicia restaurativa, hacia un paradigma restaurativo, implica que entendamos que no se trata de que hay buenos y malos, sino que se trata de que todos somos claroscuros, de que todos tomamos decisiones correctas o decisiones incorrectas, y que necesitamos un espacio en el cual poder hablar de ellas con las demás personas. Trasladar todos estos modelos, que afortunadamente ya está sucediendo aquí en el Estado de México. Hay un programa enorme que ya tienen bastantes mediadores, pero es el caso de mediación escolar. Trasladar sobre todo la justicia restaurativa a estos ámbitos es algo que ya se ha iniciado en algunos estados del país, pero nos falta todavía mucho, y sobre todo con la carga que ahora va a representar que no podamos llevarlo hacia el sistema de justicia, ¿no? Yo creo que ese es el principal reto. Y segundo, sí quisiera hablar un poco del contenido, para terminar mi intervención,
del proyecto de Código Nacional de Justicia para Adolescentes, porque entre lo que Mike nos compartió desde hace muchos años es estos procesos, cómo estos procesos ayudan a estos jóvenes a tener una oportunidad, un cambio en sus vidas, y además a las personas que están o que han sido las víctimas también a poder encontrar, a poder cubrir sus necesidades. ¿Qué es lo que plantea el Código Nacional a diferencia del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Nacional de Mecanismos? La Ley Nacional de Mecanismos solamente habla de un modelo que se llama Junta Restaurativa, que es el que Mike nos compartió. El Código Nacional de Justicia para Adolescentes tiene 3 líneas. La primera tiene un principio, que todavía apenas se va a presentar la iniciativa, la reforma constitucional ya está, pero la iniciativa de código apenas se va a presentar, tiene un principio de justicia restaurativa. ¿Y esto qué implica? Que todas las personas que operan en el sistema, jueces, defensores, ministerios públicos, y no se digan los quienes somos facilitadores, tenemos que tener una especialización que incluye esto de justicia restaurativa, pero además verlo como un todo. Si no se puede llevar un proceso, si no podemos privilegiar un procedimiento como estos, en los que haya un encuentro seguro y se puedan reparar los daños y transformar las relaciones, entonces sí se tiene que aplicar al menos de manera individual, o al menos en las decisiones que tomen los jueces. ¿Y cuántas escuchamos que ni siquiera tienen para el adolescente una medida sancionadora de internamiento, ni siquiera deberían ser tan altas cuando fijan la más alta? Por ejemplo, todas estas medidas tienen que ser vistas desde el principio de la justicia restaurativa, como unos lentes de los que habla Howard Ser, restaurativos. Si le pongo al joven, o al adolescente o al adolescente, si le pongo una medida sancionadora en la que no tiene nada que ver con el delito y no va a aprender nada de ello y no va a haber alguna reflexión sobre su responsabilidad, no estoy teniendo esta perspectiva restaurativa. Entonces, el primer punto del Código Nacional de Justicia para Adolescentes es un principio de justicia restaurativa para todos los operadores. Y capacitación en ello, porque la verdad es que la mayoría no entienden de qué es lo que se trata a estas alturas. Segundo, soluciones alternas y mecanismos alternativos de solución de controversias, donde se contempla no solo la Junta Restaurativa de la Ley Nacional, sino otros modelos como la reunión víctima-persona adolescente y círculos para algunos casos muy específicos. Y último, su uso en las medidas sancionadoras. El hecho de que se imponga una medida sancionadora, que haya una sentencia y se imponga una medida sancionadora a la persona adolescente, que no implique el hecho de que no puede hacerse un proceso restaurativo posterior, ya cuando esté en esta medida, aun y cuando no tenga un beneficio, ya sea en internamiento o, aunque no esté cubriendo una medida sancionadora en internamiento, y aunque no tuviera un beneficio, sí que hay un proceso restaurativo, porque quienes hemos llevado estos casos, y aunque en algún principio no lo creíamos hasta que llevamos el primero, entendemos que el cambio, que estos procesos le cambian la vida a las personas. Yo la verdad es que hace años que, y siempre lo pongo de ejemplo, cuando Mike nos compartía el modelo, y yo ya había tomado mediación y ya había hecho mi primera mediación y tal, decías que esto es muy fuerte, y que bueno, está muy bonito, está muy padre todo lo que Mike dice, pero eso les funciona ya a los ingleses, ¿no? Nosotros somos diferentes. Hasta que llevé el primer caso y me di cuenta que también para nosotros tiene mucho sentido, sobre todo porque es un procedimiento en que están las familias, sobre todo que es algo en lo que nos podemos hacer responsables cuando le causamos daño a alguien. Eso es lo que requerimos para nuestros adolescentes, porque desgraciadamente hoy en día son muy pocos los estados los que lo aplican. Oaxaca es uno de ellos, Baja California, pero con adolescentes la mayoría de los estados no lo aplican. Para estos acuerdos lo que hacen es ponerse de acuerdo el Ministerio Público y el defensor, van los papás y pagan, y no hay una verdadera, no se asume responsabilidad por parte de la persona adolescente, ni hay una reparación del daño, ni se le pregunta a la víctima cuál es el daño que recibió. La intención del Código Nacional de Justicia para Adolescentes de este proyecto es precisamente que sea restaurativo todo el proceso. Pero aún y cuando se aprobara ese código y aún y cuando lo tengamos, lo que hemos visto es que necesitamos un cambio de cultura a través de todos, de incorporarlo al ámbito comunitario y escolar, sino el hecho de que lo tengamos en la ley pues no nos va a ayudar de mucho. Gracias. Gracias, maestra Julieta.
Violeta. Me llama la atención lo que comenta acerca de lo que a veces no hacemos en familia, el leer un libro con nuestros hijos. Creo que ayudaría bastante explicarles que no siempre el malo debe ser castigado, sino que entiendo que la justicia restaurativa implica el reconocer el daño para poder restaurar la familia y la comunidad y el sistema educativo o el aspecto escolar. Hablo también de los principios que están imbuidos en el Código Nacional de Justicia para Adolescentes, entre ellos el que nos ocupa esta parte, el de la justicia restaurativa, que, como lo dijo bien, no basta que se enuncie, sino que hay que llevarlo a la práctica. Enseguida concedemos la palabra a Sofi, si nos hace favor. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Primero, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación de estar aquí. Es verdaderamente un honor para mí poder estar en uno de los primeros foros que únicamente se enfoca en la justicia restaurativa. Eso no es muy normal, porque celebro esa decisión de los organizadores de dar un espacio únicamente para el tema de la justicia restaurativa, porque lo merece. Este foro es un ejemplo de que la justicia restaurativa sí debe ser un tema principal en muchos debates judiciales, pero también en todos los debates que no son judiciales, lo que tiene que ver con los procesos democráticos, lo que tiene que ver con género, lo que tiene que ver con migración, con diversidad cultural. Ahí también pertenece este tema. Otra razón de que lo celebro mucho, esta idea, la iniciativa, gracias a ustedes por hacerlo, es justamente que normalmente con mucha frecuencia la justicia restaurativa está como el último tema en la lista, que está hasta el fondo, y normalmente tal vez no nos ocupamos tanto de hablar de ese tema. O lo mezclamos con la justicia alternativa, aunque en muchas teorías realmente son dos diferentes cosas. En algunos marcos legales incluso sí hay una parte que es el marco legal para justicia alternativa de mediación, conciliación, arbitraje y otros, y la justicia restaurativa en una categoría aparte. A veces también parece que en todos esos debates que tenemos sobre la justicia restaurativa es percibido como un anexo de la justicia alternativa, como un anexo más y que podemos invertir en ello cuando hay tiempo y cuando hay dinero. Pero primero vamos a enfocar en la parte de la justicia alternativa. Así hay muchos que lo han pensado. Quizá eso es porque también la justicia restaurativa implica escuchar a la gente que llaman ofensores. Y para muchos el día de hoy realmente no concuerda con las visiones de mano dura, de las visiones de castigos severos, de cero tolerancia, pues no concuerda tener que escuchar a los ofensores. Tal vez también puede ser porque el impacto de la justicia restaurativa no se refleja de la manera tan rápida en las estadísticas, como por ejemplo los resultados de mediación, conciliación y otras cosas, que es mucho más medible a corto plazo, mientras que todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa normalmente se puede medir hasta mediano o largo plazo. Pero bueno, justamente la parte del impacto es el tema sobre el cual yo quiero compartir algunas reflexiones con ustedes el día de hoy. Y para ello tenía que tomar una decisión un poco difícil, porque en lugar de seguir festejando aquí que realmente la pureza del tema de hoy, que es la justicia restaurativa, he tomado la decisión de sí mezclar los conceptos, la justicia alternativa y la justicia restaurativa, aunque sea por este momento. Y queda claro que en la teoría normalmente sí puede ser, bueno, a veces como apartar y separar las discusiones, y en ciertas consideraciones metodológicas y de procedimientos también puede ser importante. Pero a final de cuentas forman parte del mismo paradigma, forman parte de un mismo paradigma donde un individuo está en el centro y no el incidente que sufrió o el incidente que cometió. Es el individuo que está en el centro. Es un paradigma que prioriza y que valora el poder del diálogo entre las partes
y todos los actores relevantes que tienen que ver con las partes y no el poder de las instancias gubernamentales. Entonces, en ese sentido realmente por ello, en la práctica, no podemos decidir entre justicia alternativa o justicia restaurativa. Tenemos que buscar cómo se complementan estos diferentes métodos. No hay competencia entre ellas. Para mucha gente incluso es una cuestión de diferentes momentos en las situaciones, en los procesos. En el contexto legal, por ejemplo, la justicia alternativa entra en un momento donde el conflicto todavía no se ha vuelto un crimen. No se ha convertido en una ofensa, un delito menos grave, y la mediación muy bien llevada, no todas, la mediación muy bien llevada, sí puede ser justamente la prevención de que ese conflicto escale. En los casos cuando ya no se ha podido prevenir, y hay una situación donde el conflicto escale y cuando ya se trata de delitos, ya entra la justicia restaurativa. Esa es la distinción en muchos contextos legales, no en todos, en muchos contextos legales. Sin embargo, el momento que ya hablamos, por ejemplo, del contexto familiar, escolar, comunitario, las diferencias entre la justicia alternativa no legal y la justicia restaurativa son muy sutiles y muy difíciles de mantener. Podemos ver en la práctica que es muy frecuente que se mezclan los métodos de la justicia alternativa y de la justicia restaurativa, a veces en diferentes momentos se combinan, empiezan con una cosa, termina con otra, empieza con una mediación donde no había ningún tipo de, ni siquiera ofensa, había un conflicto muy inocente y terminan dándose cuenta que realmente es necesario entrar en un proceso restaurativo porque había violencia en la casa o otra cosa similar. Por eso yo me atrevo hoy a dar unas reflexiones que cuenta para ambas. Además, todo lo que tiene que ver con el tema de impacto se enfrenta a la misma problemática si hablamos de la justicia alternativa o si hablamos de la justicia restaurativa, sea en el contexto legal, sea en el contexto de escuela o en comunitario. Cuando se trata de la justicia alternativa, con frecuencia se busca estudiar y verificar cuál ha sido el impacto a largo plazo y se profundiza un poco más sobre los cambios que realmente hay en la conducta, en las percepciones o los estados emocionales de los individuos que han participado en el proceso. Según los resultados de muchos estudios, el proceso muy bien llevado de justicia restaurativa puede reducir e incluso sanear traumas de las personas contra quien se cometió la defensa, disminuir la probabilidad de depresiones, shock postraumática, todo lo que tiene que ver con ansiedad y fobias. Y para la persona que cometió ese acto, también tiene un proceso de sanación que reduce la probabilidad de que vuelva a delinquir o que vuelva a usar la violencia como comunicación. Y además es algo que generalmente facilita su desarrollo de relaciones sanas. Solo estos son algunos de los impactos, así como una transformación más profunda que se ha podido verificar en los estudios. Eso representa una gran diferencia con la manera de medir el impacto de la justicia alternativa. Normalmente, independientemente si sea justicia alternativa legal o no legal, tenemos una tendencia de enfocar específicamente en cuánto tiempo duró el proceso, cuántos acuerdos hemos sacado, qué tipo de acuerdos, después checamos si ya se cumplieron los acuerdos, si no se cumplieron, y checamos también si la gente tiene cierta satisfacción con todo este proceso. Hasta que se me olvida esta parte. Justamente eso es como se hace en la justicia restaurativa, como se hace en la justicia alternativa. Bueno, eso representa una gran diferencia porque realmente todos los indicadores de transformación sustantiva no están en ese tipo de evaluaciones. Entonces, sabemos cuestiones de cantidad, que también son muy importantes, pero sabemos poco de el impacto cualitativo de mediano y largo plazo. Y si seguimos observando todo esto, ya de una perspectiva como cada vez más grande, hay otra cosa que resalta y que llama mucho la atención. Porque independientemente si hablamos de la justicia alternativa o la justicia restaurativa, la atención que se presta a todo lo que tiene que ver con impactos y beneficios casi únicamente es a las personas que están directamente involucradas en el proceso.
Eso a mí me llama la atención porque realmente muy rara vez se enfoca en el contexto alrededor de los ciudadanos que han participado en el proceso. ¿Y a qué refiero? Se sabe, por ejemplo, que una persona que sufre un trauma, independientemente si sea por un crimen o no, pero una persona que sufre un trauma puede tener tendencias a tener ese shock postraumático, depresiones, ataques de pánico, etc. Y lo que normalmente pensamos es que eso se va disminuyendo con las siguientes generaciones, pero no es así. Normalmente los hijos de personas muy traumadas tienen hasta 3 veces mayor probabilidad de tener los mismos síntomas o peores. Shock postraumático, pánico y otras cosas. Entonces no se va disminuyendo con las generaciones. Al principio, no, todo lo contrario, se va aumentando por cada generación. Si imaginamos un proceso de justicia restaurativa o de justicia alternativa muy bien llevada, de transformación, ese impacto benéfico debe tener exactamente el mismo impacto en las siguientes generaciones como si hubiera sido un trauma que impacta. Significa que podemos realmente hacer un cambio en muchos años adelante con esto. Entonces, podemos utilizar este ejemplo para preguntarnos, si nosotros ¿qué veríamos nosotros si extendiéramos nuestra perspectiva del impacto de la justicia alternativa y restaurativa y más allá de las personas que nada más han participado directamente en el proceso? ¿Qué es lo que vamos a ver? Imaginémonos por un momento. Por ejemplo, podemos imaginar una familia donde los padres se van a divorciar y tienen un conflicto, realmente no tanto por el divorcio, sino por cada vez que quieren hacer los acuerdos prácticos respecto al divorcio, termina con amenazas, unos empujones, con gritos, con insultos y situaciones fuertes. ¿Cómo afecta eso? Cuando empezamos a ver eso, ¿qué tal? ¿Cómo cambiaría un proceso de justicia restaurativa? ¿Cómo cambiaría toda esa relación entre los padres y su posibilidad de tener nuevas parejas en el futuro? ¿Cómo afecta a los hijos? Pero no solamente a los hijos, como trato de mostrar aquí, ¿cómo afectaría a los amigos de los hijos? ¿Cómo afectaría a los vecinos que viven al lado? Los amigos, parejas con quien conviven los fines de semana. ¿Cómo afecta a los hermanos del matrimonio que pasa por un proceso de justicia restaurativa? ¿Cómo afecta a todos ellos? Hasta el momento, en muy pocos lugares han hecho un estudio sobre eso. No solamente eso, también podemos imaginar, por ejemplo, en una situación donde ya las familias están separadas, han encontrado nuevas parejas, nuevos matrimonios, y los hijos van a la escuela y se encuentran en la escuela. Y ahí los hijos de los nuevos matrimonios se pelean físicamente. Eso cómo podría afectar, incluso los conflictos entre los jóvenes, puede afectar a los padres muy rápidamente y inicia nuevos conflictos que ya habían dejado de hace mucho. En esta situación, si imaginamos que en la escuela había la forma de poder trabajar estas situaciones, podríamos imaginar también que justamente ahí qué pasaría con los maestros que participan con la novia de uno de los chicos, qué pasa con los amigos nuevamente, con los vecinos, con los más compañeros de la escuela que está viendo la transformación en ellos. Ahí también tiene un impacto. Y si imaginamos que todas estas formas de poder restaurar o también utilizar mediación y otros métodos, si imaginamos que eso también incluye a los maestros que muy frecuentemente participan de una u otra forma en los conflictos o que a veces alimentan los conflictos, imaginemos ese espacio entre maestros y niños donde pueden en igualdad poder dialogar sobre esto. Si nosotros imaginemos que hubiera existido cuando éramos niños nosotros, ¿cómo seríamos diferentes el día de hoy? ¿Qué tipo de adultos seríamos el día de hoy si hubiéramos tenido ese manejo de conflicto con nuestros maestros en la escuela y con los niños? ¿De qué forma trabajaríamos nosotros en equipo? ¿De qué manera buscaríamos ascenso o no? Si hubiéramos tenido eso antes, imaginémonos. También podemos imaginar, justamente hablando de la parte comunitaria, vecinos
que aquí podría ser la familia Álvarez y la familia Hernández, que ha dividido no solamente la cuadra, sino varias cuadras y que la mitad del barrio la han dividido en los que están en favor de una familia y los que están en otro. Y supuestamente un conflicto que tienen desde hace mucho, que inició con una acusación de robo que nunca se pudo comprobar y ahí seguían humillaciones, golpes. Cuando toman demasiado fin de semana puede ser que los chicos también se golpean. Cuando ellos pasan por una situación de justicia restaurativa, ¿quiénes más se van a dar cuenta? ¿Quiénes más van a estar influenciados o vinculados de una u otra manera a este proceso? Podría ser también los jóvenes que han crecido enfrente y han visto ese conflicto toda su vida y de repente se acaba, se transforma. ¿Qué pasa en ellos? ¿Cuál es el impacto en ellos? Perdón, ¿hay agua? Sí, un poco de agua, sí. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, y tratar de mostrar con esto, es que la vida social entre seres humanos se teje en redes. Esa forma de organizarnos, de interactuar, todo tiene que ver con la manera de actuar en redes. Y ahora se habla de redes sociales todo el tiempo como si fuera un invento nuevo, pero no es. Desde que existían los primeros seres humanos, nos hemos comunicado y creado, nos hemos formado en redes. Entonces, la tecnología nada más nos ha ayudado para poder ver eso con un poco más de claridad. Las redes son lo que hace posible todos esos pequeños cambios que hay todo el tiempo, esos pequeños cambios para que tengan un gran impacto. Eso es por las redes, eso es porque estamos vinculados con tanta diferente gente, con compañeros en el trabajo, con gente cuando jugamos fútbol, con la gente donde bailamos. Todas esas redes hacen que un pequeño cambio en una sociedad, en una escuela, en una comunidad, se pueda volver un impacto muy, muy grande. Y es la misma razón de que la justicia restaurativa y la justicia alternativa realmente tiene un potencial que tal vez no hemos vislumbrado todavía. Tiene un impacto, una posibilidad de crear un cambio social enorme. Entonces, más bien, como yo lo veo, es mucho más que una cuestión de métodos, es mucho más que una iniciativa legal, es mucho más que nada más una forma de reducir la carga en las instituciones judiciales. También es mucho más que cambiar la percepción de la justicia en la ciudadanía. Más bien, es nuestro potencial de hacer un cambio social muy grande. Y ese potencial tan único es crucial en este momento de la historia de México. Por un lado, podemos decir que, bueno, dependiendo de la perspectiva, México está enfrentando un escenario diverso. Desde algunas perspectivas es un escenario muy alentador y desde otras perspectivas es un escenario muy preocupante. Mientras que en el resto del mundo, todos los países que no tengan guerras civiles o algo así, la violencia y los homicidios están de bajada y han bajado drásticamente en todo el mundo. El único lugar en todo el planeta donde no es así y donde está en aumento violencia y la cantidad de homicidios es en Centroamérica y es en México. Es el único lugar en el planeta. Y además, ¿de qué manera? Conflictos muy pequeños que ahorita escalan rápidamente, que un conflicto que se hubiera podido arreglar fácilmente termina en homicidio, frustraciones que la gente saca a través de golpes. Y un fenómeno que también estamos viendo que va en aumento en todo Centroamérica y en México también son los linchamientos. Y esos linchamientos que estamos viendo, nada más este año ha habido más de 50 intentos y acabamos de ver lo que pasó en Puebla, son linchamientos muy fuertes. Podemos decir, sin embargo, que si lo vemos desde una perspectiva de participación ciudadana, podemos decir que es una manifestación muy dolorosa, muy horrorosa, de que los ciudadanos están dispuestos a tomar ya la justicia en sus propias manos y tomar la responsabilidad de sus conflictos. Pero nosotros sí podemos darles otras herramientas para hacer eso. Otras herramientas y urge dárselos. Y esas herramientas fácilmente pueden ser justamente la parte de justicia alternativa y la justicia restaurativa. Eso pueden ser las herramientas que podemos utilizar para prevenir que lleguen a linchamientos. Perdón, cuando reconocemos este enorme potencial
de los métodos de la justicia restaurativa y alternativa, y simultáneamente también podemos contemplar un escenario social de mucha urgencia. Tiene muchísimo más sentido la institucionalización, la implementación y consolidación de la justicia alternativa y restaurativa que está pasando aquí en el Estado de México y que está pasando en muchos otros estados en el país. Pero precisamente porque ya están empezando a consolidarse esas iniciativas, necesitamos reflexionar sobre algunas cosas urgentes. Quiero proponer 4 cosas que necesitamos tomar en cuenta. La primera es, ¿cómo hacemos para poder ampliar esa perspectiva del impacto, para poder registrar y medir los cambios causados por los procesos de justicia alternativa y restaurativa con mucho mayor precisión? Esto implica, entre otras cosas, también recordar que el cumplimiento de los acuerdos de mediación o de conciliación o los acuerdos que se hace también a veces en un proceso de justicia restaurativa no es suficiente. La resolución del conflicto tampoco necesariamente es suficiente, o la satisfacción, porque esas cosas no necesariamente llevan a un cambio social. No nos lleva a aprovechar todo ese potencial que hay. Y al contrario, ¿cómo también hacer para que la justicia alternativa y restaurativa no llegue a ser un medio para exigir que la gente a fuerza se transforme en el proceso? Porque también hay muchos conflictos que no requieren una gran y profunda transformación y no tenemos que violar el derecho de que pueden estar como están. Entonces, por otro lado, también tenemos que reflexionar sobre qué lugar vamos a dar a los aspectos culturales. Los aspectos culturales, cuando diseñamos, implementamos y evaluamos todos esos sistemas e iniciativas de justicia. ¿Cómo lo vamos a hacer con eso? Porque hasta el momento llama mucho la atención que toda la literatura sobre justicia alternativa y restaurativa, si sea de Suecia o de África, más o menos habla de lo mismo. Y cuando nosotros vemos los indicadores de evaluación, también más o menos se parecen todos. Pues ¿no les parece que eso es un poco extraño? Somos tan diferentes, de África a Estados Unidos, de Asia a México, los países son diferentes. Entonces, ¿cómo podemos realmente hacer para asegurarnos que nuestra diversidad cultural sí se refleja en lo que estamos haciendo en la justicia alternativa restaurativa? El mundo ya está lleno de muchos ejemplos de proyectos donde ya, hasta que ya lo estamos viendo en la mediación comunitaria, por ejemplo en Asia y otros lados, donde han querido crear esos espacios de igualdad entre niños y gente de tercera edad, y ha causado violencia, ha causado conflicto, ha causado desorganización social, porque estaban rompiendo con tradiciones de hace miles de años y no estaban listos en ese momento para eso. Una última reflexión que quisiera yo hacer para finalizar es de qué manera podemos nosotros integrar y desarrollar la justicia alternativa y restaurativa internamente en las instituciones gubernamentales, sin que sea únicamente un cambio de procedimientos y de nombres. Es decir, cómo integrar la visión de que este es un proyecto de cambio social, que no solamente impacta a los ciudadanos, sino también a cada uno de los actores que conforman el sistema de justicia, cada uno. Es una situación muy complicada y muy dolorosa, haber estudiado tanto, haber tenido una carrera profesional de muchísimo esfuerzo dentro de un paradigma y de repente tener que cambiar de un paradigma a otro, por más benéfico y positivo que sea ese nuevo paradigma. Es doloroso. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos ayuda para poder asegurar que cada uno se siente tomado en cuenta y reconocido en este cambio judicial? ¿Cómo vamos a hacer para cada actor en la seguridad pública, los ministerios públicos, oficialías de parte, secretarios de acuerdos, secretarios actuarios, cada juez y cada magistrado se siente reconocido en este cambio? Eso significa para mí cómo hacer para que este espacio diferente que estamos buscando para guiar y facilitar a la construcción pacífica en la ciudadanía, tenemos que utilizar los mismos métodos internamente para crear el cambio. Estamos hablando de estos temas porque ya se ha caminado mucho, hemos avanzado muchísimo. El hecho que estamos aquí en este foro tan importante es una muestra de ello. Las reflexiones aquí del foro y también las que yo he querido compartir con ustedes ahorita
lleva a una pregunta que todavía requerimos más claridad para poder responder. Y esa pregunta para mí es, ¿para qué queremos el tesoro de la justicia restaurativa y justicia alternativa que tenemos en las manos? ¿Para qué lo queremos? Yo creo que es importante definir, porque si no reconocemos todo ese gran impacto de estas iniciativas, es posible que no cosechamos los resultados. También es muy probable que ahí están los cambios enfrente de nosotros y no lo vemos, porque no lo estamos ni midiendo, ni evaluando, ni buscando. Y también es posible que una gran parte de las cosas que hacemos puede a veces tener un efecto destructivo que tampoco estamos viendo y no podemos ajustar, porque no hemos ampliado toda esa parte de cómo queremos medir el impacto. Lo que sí es que independientemente de la perspectiva, la visión o la opinión que tenemos de esto, la justicia restaurativa o alternativa, independientemente de eso, queda claro que es algo muchísimo más grande y que necesitamos seguir buscando vislumbrar esa grandeza. Tal vez es ahora el momento para poder concretizar un poco más la idea tan abstracta de la cultura de la paz. Y un paso que podemos tomar en esa dirección para concretar, para mí es reconocer primero que la justicia alternativa y la justicia restaurativa más bien son vértebras indispensables en la columna de una política pública de Estado que tiene ahorita todo para poder convertirse en una estrategia pública de paz para México. Gracias. Muchas gracias, maestra Sofi. Lo que nos comenta es que más allá del abordaje teórico de la justicia restaurativa y la justicia alternativa, lo importante es no perder de vista que es objeto de ambas el ser humano, la persona, y que a esa se deben las instituciones. También comentaba que en una y otra el aspecto cuantitativo y cualitativo es lo que los diferencia, y las propuestas que realiza, y sobre todo la pregunta que deja en el aire: ¿para qué queremos este tipo de justicia alternativa y restaurativa si tal vez los cambios estén enfrente de nosotros? ¿Y cómo podemos integrarnos en este cambio transformador? Como juez, como servidor público, como servidor judicial, como mediador incluso, ¿qué estamos haciendo para cooperar y aterrizar ese aspecto abstracto de la paz a un hecho concreto de vivir plenamente todos? Muchas gracias por todas sus aportaciones, Michael, Sofi, Violeta. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En este momento invito a subir al escenario al juez Rogelio Díaz Morales para que haga entrega de los siguientes obsequios. Al doctor Michael Ledwich. A la maestra en Derecho, Violeta Maltos. A la maestra Sophie Heisler. Y al magistrado Raúl Aarón Romero Ortega. A todos ellos por su destacada participación como integrantes y moderador de la mesa de trabajo Construir sociedades pacíficas mediante la restauración en la familia, la escuela y la comunidad. En unos minutos daremos paso a la siguiente mesa de trabajo, por lo que les solicitamos permanecer en sus lugares.